estando alejados de Dios completamente. Dice el propósito de esa redención y de esa salvación. Dice en el versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Sabes que el Señor vino y pagó un precio por cada uno de nosotros para servirle a Él? Para servirle en santidad, dice aquí, y en justicia. El que nosotros hayamos conocido a nuestro Señor Jesucristo no es para tener solamente conocimiento de que existe nuestro Señor Jesucristo. No es nada más para saber que Dios existe y qué bueno, sino nos quiere que sepamos que Él nos liberó, que Él nos salva, pero también que le sirvamos. Que cada uno de nosotros le sirvamos en santidad. Y le sirvamos en santidad quiere decir completamente apartados para Él. Quiere decir que todo lo que vivamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos debe ser algo que le honre al Señor. Algo que sea especial para Él. No podemos vivir diciendo que conocemos a nuestro Señor Jesucristo y no podemos servirle. O sea, en cada acto que nosotros hagamos debemos de estar con un corazón de servicio. ¿Qué actos haces tú en el día? Todos los que hagas debe ser una actitud de servicio para el Señor, y una actitud de servicio en santidad y en justicia. No podemos hacer un acto de servicio para Dios, no podemos servir a Dios si no estamos en santidad. Porque a lo mejor vamos a estar haciendo un buen esfuerzo humano, pero no lo vamos a estar haciendo para Dios. Entonces tenemos que servirle a Dios en santidad. Y ese es el propósito. Para eso el Señor pagó nuestro rescate. Para eso nos salvó. Para transformar nuestra vida, de estar alejados a Él, a convertirnos en sus siervos. Dice en el capítulo 2, aquí ya nos habla acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este corto relato tiene suma importancia, porque en este corto relato nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de un nacimiento que viene respaldado con milagros, la concepción de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, y cosas extraordinarias que se fueron cumpliendo de lo que estaba escrito en las profecías hasta llegar a este momento, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores llega al mundo en completa humildad, en completa pues nadie lo podría ver como si se vieran las circunstancias en dónde estaba naciendo, cómo estaba naciendo, dónde lo atendieron, pues dirían: aquí no es el lugar para atender un rey. Sin embargo, era el rey que todos estaban esperando, era el rey, el Salvador, y era esa persona que venía a liberar al pueblo de Dios. Dice en el versículo 8:
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sabes? Cuando estos pastores fueron avisados por un ángel que había nacido el Salvador, bueno, cuando yo lo leí esto, y cuando lo estaba estudiando, lo leía y quería imaginarme cómo pudo haber sido ese momento. Pero lo que alcanzaba a ver era el corazón de las personas dispuestos a adorar al Señor. Cuando se les apareció el ángel y tuvieron temor, el ángel les habló y les dijo: no temas. Y así nos dice el Señor a nosotros cuando hay cosas extraordinarias en nuestra vida, cuando vienen de parte del Señor, el Señor nos dice: no temas. Y les hace el anuncio: les voy a dar una gran noticia, algo que les va a alegrar el corazón, algo que es de gran gozo. En Filipenses 4:4 nos habla la palabra de Dios y nos dice que nos regocijemos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. O sea, que estemos siempre contentos. Cuando recibimos una noticia de parte de Dios, pues hay que estar contentos. Cuando recibimos algo de parte de Dios, hay que estar contentos. Pero cuando no recibimos algo tangible, que digamos nosotros, esto viene de Dios, ¿cómo debemos de estar? ¿Cómo? Contentos, súper contentos. O sea, no hay cabida en nuestra vida para la tristeza. No debe haber cabida en nuestra vida el enojo que nos lleve a una amargura. Probablemente te moleste algo momentáneamente, pero la palabra de Dios nos dice: si tienes a Jesucristo en tu corazón, alégrate, gózate. Cuando vino el ángel y les dijo: les voy a dar buenas noticias de gran gozo, esas noticias también llegan a nuestra vida. Esas noticias también las hemos escuchado nosotros. Nos ha nacido un rey, nos ha nacido un Salvador, nos ha nacido el Redentor de nuestra vida, y eso es de gran gozo. ¿Recuerdan la celebración del tiempo del jubileo que se hacía cada 50 años? Y que al cumplirse esa época o esa temporada de 50 años, toda deuda, todo compromiso monetario, inclusive de esclavitud, era libertad, era liberado. ¿Y cómo estaría la gente esa que recibía esa redención, que se quitó esa deuda de su vida? Pues imagino que muy contenta, ¿verdad? Imagínense el contentamiento que debe haber en nuestra vida por recibir a nuestro Señor Jesucristo, por tener a nuestro Señor Jesucristo. A veces ese contentamiento se ve opacado porque metemos problemas que no los ponemos en manos de Dios, porque metemos situaciones en nuestra vida que no las ponemos en manos de Dios y que queremos atenderlas nosotros solos. Pero cuando en nuestra vida gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que nos sucede sabemos que es en torno a nuestro Señor Jesucristo, aunque las tortillas no hayan llegado el día de hoy, sabemos que Dios tiene el control y que me va a suplir con otra cosa mis alimentos.
Aunque no sé cuántas situaciones difíciles puedas enfrentar en la vida, pero el Señor se va a manifestar. Y si estás dependiendo completamente de tus fuerzas, dependiendo completamente de tus acciones, pues probablemente sí hay que estar tristes, porque tenemos un límite nosotros. Llegamos hasta cierto punto y ya no podemos más. Pero si dependemos de Dios siempre, si estamos reconociendo a nuestro Señor siempre en nuestra vida, pues esas nuevas de gran gozo, pues siempre deben de estar con nosotros. Ese regocijo, ese contentamiento siempre debe de existir, pero no es un contentamiento, no es una super felicidad de alguien que no tiene responsabilidad, o de alguien que dice que va a vivir la vida fácil, sino al contrario, una vida llena de Dios, una vida vivida en santidad, sirviéndole a Dios en todas las cosas que hagamos. No precisamente que estemos aquí en la congregación acomodando sillas o haciendo tal tarea en un desayunador o haciendo actividades sociales o compartiendo la palabra. En todas las actividades que hagamos en nuestra casa, con la familia, con nuestros hijos, en el trabajo, sirviendo al Señor. Ahí, cuando estemos claros en esa parte, que el Señor nos liberó y que el Señor pagó por nuestros pecados y que nos trajo para servirle a Él, el gozo que habla aquí la palabra de Dios va a estar manifestado en nuestras vidas. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nos ha nacido nuestro Señor Jesucristo. Esto ya es parte de la historia, pero el Señor sigue presente en nuestra vida. El Señor sigue vivo, el Señor sigue rescatando, sigue pagando por nosotros y sigue sosteniéndonos de la mano. Dice: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes, una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sabes qué? Nos llama a servir al Señor en santidad y nos da un ejemplo de adoración a Dios, nos da un ejemplo de cómo debemos de adorar al Señor en nuestra vida. En nuestra vida debe de haber un tiempo de recapacitar cómo es nuestra actitud hacia el Señor, cómo es la reciprocidad que hay de mí hacia el Señor. El Señor cumple su parte, el Señor nos está llamando, el Señor nos está insistiendo, el Señor nos hace crecer por medio de su palabra, nos instruye y nos está llamando constantemente, nos está haciendo voltear a verlo. Y nosotros, no nada más en el momento de que estamos aquí en la alabanza, tenemos que tener ese carácter de adoradores a Él, ese carácter que nos lleve a entregar nuestra vida y decir lo mismo que estas huestes celestiales que alababan al Señor. ¿Se imaginan la reverencia de todos los seres que están sirviendo a Dios directamente? ¿Cómo debería ser nuestra reverencia hacia Él si nosotros también le estamos sirviendo? ¿O nos tenemos que esperar hasta que ya estemos con Él allá en el cielo? Nuestra salvación o nuestra vida es un tiempo en la tierra y aquí es una cosa, y ya en la eternidad con Dios va a ser otra cosa. Nosotros ya estamos viviendo en lo espiritual y ya estamos viviendo delante de Él. Nuestra adoración hacia Él debe ser de continuo en todos nuestros actos. Siempre debe de ser algo que adore, que agrade al Señor. En el capítulo 4 de Juan, del Evangelio según San Juan, nos habla acerca del carácter de los adoradores. Y el Señor pide
que los adoradores sean adoradores en espíritu y en verdad. Que no seamos obligados a adorar al Señor, que no seamos obligados a estar delante de Él en su presencia, que no seamos obligados a venir a la congregación a escuchar, que no seamos obligados a venir temprano para estar en el tiempo de la alabanza, en las reuniones, que cuando ya esté la alabanza realmente estemos adorando al Señor. Esta actitud que nos muestra el Señor de cómo es la adoración, cómo es estar en su presencia, esto es algo que debemos de vivirlo día con día. ¿Cómo podemos explicar nuestra permanencia ahorita aquí, vivos? Sin la presencia de Dios no es posible. Sin la presencia de Dios, quién sabe cómo estaríamos. Pero hoy que sabemos cómo es Dios y qué ha hecho con nosotros y lo que va a seguir haciendo, pues nuestro carácter de adoradores debe de crecer. Hay otro ejemplo con respecto a las personas que tienen contacto con la palabra de Dios, que tienen contacto y conocimiento de los acontecimientos que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y es un poco diferente, o un mucho diferente a como Dios lo quiere que sea. En el capítulo 2 de Mateo dice la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó de dónde ha de nacer el Cristo. Y ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Como podemos ver, aquí nos habla acerca de magos. En Lucas nos habla acerca de pastores. Pero ellos vinieron preguntando y llegaron hasta Herodes, que era el gobernante, era el rey de ese entonces, y le preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y el rey Herodes no le gustó la situación que se estaba viviendo, porque estaba: ¿cómo es posible si yo soy el rey? ¿Cómo es posible que se vaya a levantar un rey más? Pero lo que quiero resaltar aquí es que: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes, ¿a quién se dirigió en ese entonces para seguir consultando cosas de ese rey que era el rey de los judíos? Se dirigió con los judíos, con las personas estudiosas, con las personas que sabían, con las personas que estaban involucrados en cuestiones religiosas de ese tiempo. Y esas personas le contestaron completamente acertados lo que sabían. Esas personas le dijeron todo lo que sabían, porque eran personas que estaban instruidas, personas que sabían, más personas que traducían, o más bien escribían la palabra de Dios. Dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y sabían las citas y sabían todo, citaron al profeta y dijeron: este profeta dijo esto: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador
que apacentará a mi pueblo. Los estudiosos, los eruditos de ese tiempo, los que sabían las cosas o los que estaban viviendo una religión, pero muy meticulosamente, sabían. Sin embargo, ese conocimiento no los llevaba a ser los adoradores como los pastores o como el evento que vimos que se manifestó en Lucas. Estos escribas, estos sacerdotes de ese tiempo, pues probablemente la lectura de la palabra, de saber la Biblia, saber todo el contexto religioso que ellos estaban manejando, les daba cierto estatus, y el estar delante del rey probablemente también les daba estatus y les daba comodidad. Entonces ellos, cuando les fueron consultados, pues cómodamente o acertadamente le dijeron todo lo que estaba escrito acerca de él. Lo que llama la atención es por qué, sabiendo todo acerca de nuestro Señor Jesucristo, no le aceptaron, y ellos tampoco fueron a ser adoradores. Ellos estaban pensando solamente de una manera religiosa acerca de Jesucristo, acerca de los acontecimientos que estaban pasando en ese momento. Eso es algo que todavía puede estar ocurriendo cuando estudiamos la palabra de Dios. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios y estudiamos, nos podemos llenar de conocimiento y podemos llegar a conocer la palabra de Dios libro por libro y dar referencias. Pero si todo ese conocimiento no trae un cambio en nuestro carácter, no trae un cambio en nuestra forma de pensar o de ser, y no trae un cambio que nos lleve a ser adoradores de nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a ser igualitos que estos escribas, que estos sacerdotes. Habla acerca de sacerdotes, de gente pues de un nivel jerárquico de esos tiempos, pues me imagino que era alto. Y nosotros, si somos ese tipo de estudiosos de la Biblia y nuestro carácter no cambia, seguimos siendo las mismas personas con mucho conocimiento nada más, pero seguimos siendo la persona que está alejada de Dios, pues vamos a estar completamente alejados de Él, vamos a estar al otro lado. Pero si al contrario nos convertimos en esos adoradores, sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino como Redentor y vino como Salvador, vino por cada uno de nosotros y con un propósito especial para servirle, no para ponernos al servicio del Rey y disfrutar de las comodidades que nos da el servirle al Rey en turno, sino al contrario, ser un adorador, alguien que realmente está recibiendo instrucción de parte de Dios, alguien que está creciendo en los caminos de Dios. Es algo importante que meditar y es algo importante que recordar. Nació nuestro Señor Jesucristo, no se quedó como niño. Él creció y la palabra de Dios da ese testimonio que Él creció, que siguió su ministerio, el propósito por el cual fue traído, y lo consumó completamente. No se quedó a media su trabajo. Y así como esa misión que tenía nuestro Señor Jesucristo se completó, así la va a completar en cada uno de nosotros. Tenemos que moldear nuestro carácter al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos que recordemos que nació, recordemos que murió y que vivamos completamente apegados a lo que Él nos está enseñando. Que estas fiestas, que este tiempo de celebración nos lleve a recordar qué es lo que estamos celebrando. ¿Recuerdan cuando participamos de la Santa Cena? En la Santa Cena también nos pide que recordemos a nuestro Señor Jesucristo, cómo fue molido por nosotros, cómo fue derramada su sangre por nosotros, para que a través de
de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tuviéramos salvación. No nos olvidemos de eso en estos días que estamos por celebrar la Navidad. Celebremos todos la Navidad, pero vivamos la Navidad, vivamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo siempre. Vivamos ese significado, ese valor que tiene para nosotros que el Señor nos haya rescatado. Nació y el propósito era que le sirviéramos, pero para eso tuvo que pagar el precio, tuvo que entregar su vida por cada uno de nosotros. Tenemos que recordarlo siempre, y todo es para honrar al Señor en todo lo que hagamos, y todas las veces que hablemos de Él, el motivo es honrarlo y reconocerlo, quién es Él y cuál es mi lugar delante de Él. ¿Me acompañan a una oración? Señor, en nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor, te bendecimos, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, que nos recuerdes, Padre Santo, que tú naciste, Señor, de una virgen, que viniste, Señor, a este mundo con una misión dada por tu Padre, Señor, para redimir a tu pueblo, Señor, para traer salvación. Y que esa salvación, Señor, ha llegado a nuestra vida, Padre, a través de ti. Nosotros, Señor, somos incapaces a veces de comprender siquiera, Señor, la grandeza de tu milagro, Señor, la grandeza de tu ministerio, Padre Santo. Pero te rogamos, Señor, que cada uno de nosotros pueda comprender, Señor, en qué consiste esa redención, Padre Santo, en qué consiste esa salvación, Padre. Y que podamos comprender, Señor, que tú hiciste todo eso para que nosotros te sirviéramos, Señor, en santidad y en justicia, Padre. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos que nos ayudes a vivir en esa santidad, Señor, que nos ayudes a servirte, Padre Santo, como tú quieres, Señor, que te sirvamos, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos que nos permitas adorarte, Señor, que nos permitas entregar nuestra vida a ti, Señor, y en cada acto que hagamos, Señor, que seamos esos adoradores de los que te gustan a ti, Señor, de los que te adoran en espíritu y en verdad, Señor, con toda nuestra esencia, Señor, con todo nuestro carácter, con toda nuestra humanidad, Padre Santo. Que tu espíritu, Señor, inunde nuestro espíritu, Señor, y que podamos vivir en esa santidad, Señor, y en esa adoración permanente contigo, Padre Santo. Que la religiosidad, Señor, quede aparte de nuestra vida, Señor. Que vivamos una vida práctica, Señor, llena de tu amor y en obediencia a ti, Padre Santo. Que nuestro carácter sea moldeado a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, Señor. Amén.